Muy bien. Eh, pues muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, comunidad teacher. Estamos en Teacher Coffee. Vamos a comenzar. Y pues en esta ocasión tengo el honor y el privilegio de estar acompañado por una de las grandes personalidades del mundo de Project Management Institute a nivel global. Estamos con Conrado Morland. Conrado, es un placer tenerte con nosotros. Es un placer poder platicar en esta ocasión contigo y pues nos privilegia tu presencia. Gracias por tomar nuestra invitación. Gracias por la invitación y como siempre es un placer poder contribuir de una u otra manera. Excelente. Pues platicar un poco sobre el bio de Conrado. Conrado pues fue de las primeras personas en el mundo en certificarse como Program Manager, como Portfolio Manager. Cuando PMI lanza una certificación, antes de lanzarla, pues lanza un piloto, ¿sí? Para que pues, la gente, si lo presenta y lo pasa, pues ya está certificado, pero realmente no hay nada que estudiar cuando presentas esos pilotos. Imagínense pasar pilotos de estas certificaciones como Portfolio Manager y certificaciones estratégicas. Bueno, pues un puñado en el mundo se aventó ese round y estamos platicando con uno de ellos. Adicional de que Conrado pues es orgullosamente mexicano y que nos representa a todos nosotros pues en Estados Unidos con todo lo que es PMI a nivel global, pues él dentro de su haber fue uno de los coautores del estándar de OPM, ¿sí? Seguramente Conrado podrá tener oportunidad de platicar un poquito de este estándar en esta ocasión. Y bueno, pues tener a una persona que ha desarrollado estándares de, de PMI, que ha participado en pilotos de certificaciones, que ha ganado premios, ¿sí? De PMI, ¿sí? Premios que pues no se lo dan a cualquiera, ¿sí? En los eventos globales ha tenido oportunidad de que se le premien por su actividad de voluntariado. Recuerdo, Conrado, que hubo un año que creo que estuviste en toda Latinoamérica dando conferencias, por todos lados te invitaban, ¿sí? Y bueno, pues PMI le dio un premio por sus actividades de voluntariado. Entonces, pues conocimiento, experto, voluntario y autor, ¿no? Entonces, pues estamos con una de las grandes personalidades, de verdad, grandes, de los grandes de México. Si no es que tal vez el más grande, estamos con él. Sí, Conrado. Pues entonces, nos honra tu presencia y vamos a platicar un poquito del tema del día de hoy. ¿Sí? Bueno, el tema que estaba marcado, ¿sí? No sé si nos quieras platicar un poquito al respecto sobre lo que, el tema que te gustaría. La introducción y ya me hiciste sentir así como que muy grande, ¿no? No te merece Sí, bueno, habíamos platicado y ahora sí que en relación a lo que estamos viviendo, en muchas ocasiones como gerentes de proyecto, pues siempre vamos a enfrentar una crisis, ¿no? Y depende de cómo, de qué tan, vamos a decirlo, preparado esté el gerente de proyecto y el equipo, es como pueden sacar adelante esa crisis, ¿no? Entonces, o sea, normalmente, como hablaba Gerardo la semana pasada, se tiene tu log de riesgos, tu bitácora de riesgos, el proyecto, algunos incluyen riesgos corporativos, que sería ya una práctica común de hacer, pero hay veces que pues nos salta así como que nos salta la rana en medio del proyecto y algo que no se tenía esperado no sucede, ¿no? Y es cuando ahí tienes que empezar a enfrentar situaciones que no tenías contempladas y que muchas veces pues no tienes el conocimiento de cómo poderlo hacer, ¿no? Entonces, es algo que, bueno, estamos viendo a nivel mundial, ¿no? O sea, con esta pandemia la gente está actuando de una manera totalmente, a veces pensamos irracional. Ajá, ¿para qué compran tanto papel higiénico? O para qué hacen todo ese tipo de situaciones de acumular comida o sea, no va a haber aquí, como dicen, una invasión de zombies, ¿no? Así como para hacer esto, ¿no? Pero, o sea, es una reacción, si lo queremos ver así, primitiva, ¿no? O sea, estamos reaccionando a una situación desconocida y normalmente, si lo queremos ver un poco
físicamente y médicamente es como reacciona tu cerebro, ¿no? Tu cerebro tiene dos niveles, un nivel, digamos, lo que hace las reacciones rápidas y las reacciones lentas. Y en la parte frontal del cerebro es donde tenemos el córtex, que es donde se hace el pensamiento crítico y el juicio crítico, ¿no? Es cuando decimos, no, o sea, tenemos que presentar un examen y tenemos que estudiar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Son situaciones más eh, controladas y que requieren un pensamiento más crítico. Y la otra parte del cerebro, que es la que tiene una respuesta más rápida, básicamente son los instintos y lo que sería la cuestión habitual, ¿no? O sea, el poder respirar, el caminar, el andar en una bicicleta, son elementos que tu cerebro ya sabe, pero la parte más inferior del cerebro es la que toma todas esas reacciones, ¿no? Que puede ser considerada como una razón instintiva de cómo funciona, ¿no? Entonces, si vemos el cerebro, voy a tratar de ilustrarlo con mi mano. Entonces, en la parte de en medio es donde está la amígdala del cerebro, que es donde se lleva toda la parte de instintos o lo que es la parte lenta de las rápida de las respuestas, ¿no? Y si lo vemos así, esta sería la parte frontal del cerebro, que sería el córtex, que es donde se hace toda la situación ejecutiva. Y en la parte de aquí es donde está toda la parte del cordón que une a la columna, y sí es donde, en realidad, en esta parte es donde se lleva el tema de los instintos, ¿no? Entonces, he estado leyendo algunos libros de liderazgo y dicen que cuando enfrentas una crisis, lo más común es que te vayas al sótano. Como lo manejan, hacen una situación que dices, bueno, el primer piso del cerebro es donde está el córtex, la planta baja es donde está la amígdala y el sótano es donde están tus instintos, ¿no? Entonces, cuando presentas una situación de emergencia, automáticamente tu cerebro se va o tu mente se va al sótano, ¿no? Lo que piensas hacer es nada más reaccionar y sin pensarlo, ¿no? Y clínicamente también manejan lo que en inglés son las 3 Fs, que es freeze, flight y fight. O sea, que te paralizas, no sabes nada qué hacer. Después, si ves que el peligro es mayor, sales volando o sales corriendo. Y si no puedes salir corriendo, lo que vas a intentar es pelear, ¿no? Entonces, como dicen por ahí, cuando ves a un conejo lampareado ahí, el conejo le echas la luz y el conejo se queda así paralizado, ¿no? Tratando de no atraer la atención, y si te tratas de acercar, lo primero que va a hacer es salir corriendo, ¿no? En pocas ocasiones he visto a un conejo pelear, pero si lo comparas con otros animales puede darse el caso, ¿no? Entonces, esto es, sí. Y, por ejemplo, sobre este ejemplo que mencionas, que me parece muy interesante, del conejo lampareado, con la experiencia que tú tienes, ¿sí? Y sobre todo tuvimos oportunidad en la semana de platicar una historia de este caso. ¿Qué pasa cuando un project manager se queda como un conejo lampareado? Porque esto tal vez, pues siempre hay una respuesta, ¿no? Siempre hay un camino. Pero cuando los factores ambientales de la empresa, como en estos momentos, sí, son tan poco ortodoxos o tan poco vistos, ¿qué hace un project manager en esta situación? ¿Cómo mantener la calma y cómo llevar el proyecto a flote en una situación así? Sí, bueno, más que nada, creo primero tienes que, y no necesariamente tiene que ser el project manager, ¿no? Puede ser algún elemento del equipo que es el que va a traer, digamos, a la razón a todo mundo, ¿no? O sea, tú puedes ver que el equipo va a salir como gallinas sin cabeza, corriendo por todos lados, sí. Y puede ser que no sea todo el equipo a la vez, ¿no? O sea, siempre
generalmente lo que yo he visto es que siempre hay una persona que es la más alarmista, ¿no? Y esa persona que es la más alarmista es que, como mencionaba antes, esa ya está en el sótano y lo que hace es acarrear a todos los demás al sótano, ¿no? Entonces se pierde esa parte de razonamiento. Entonces, ya sea el project manager o alguien del equipo debe de mantener la ecuanimidad, ¿no? Y esto son situaciones que, digamos, tal vez sea una situación como la que les voy a platicar que no se había experimentado antes, ¿no? Pero si podemos ver un ejemplo, por ejemplo, en una sala de emergencias, puedes tener un practicante o un médico que está en su primer año y le puede llegar una emergencia, le puede llegar una persona con, no sé, una hemorragia, ¿no? Tal vez sea la primera vez que ve una hemorragia, pero ya tiene él un plan de acción de qué es lo que tiene que hacer en una hemorragia, ¿no? O si viene una persona con un ataque cardíaco, ya tiene ciertos protocolos que tienen que seguir y aunque sea la primera vez que lo hacen, saben que existe un protocolo, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? O sea, si como project manager o como miembro del equipo han presentado una situación similar o una situación de caótica, digámoslo así, puedes decir, bueno, pues cuando pasó esto, hicimos A, B, C y D, ¿no? O sea, a lo mejor no aplica, pero puedes empezar a tratar de reaccionar al evento que está pasando, ¿no? Entonces, y de igual manera, también no vas a saber todo y no vas a tener todas las respuestas, ¿no? Entonces, vas a hacer decisiones en base a lo que sabes y no quiere decir que la decisión sea la correcta o la más óptima, pero tomas un paso, ves qué es lo que sucede y si no funciona, pues intentas otra alternativa, ¿no? Eso también te da tiempo de poder pensar más racionalmente y cómo enfrentar la situación, ¿no? Por ejemplo, sobre ese punto, Conrado, me parece algo muy interesante. Eh, Tocaste el tema racional. Tú, como por lo que escucho, has tenido oportunidad de profundizar en el tema. Um, mucho se llega a platicar que este tipo de situaciones, pues un gran músculo para poder apoyarse es la inteligencia emocional, que como a mí me gusta mencionarlo, emoción inteligente. Uh-huh. Esta parte, pues, ¿qué tan racional es en esto que mencionas? ¿Y qué tanto puede apoyar en esta situación? Porque muchas veces se dice, bueno, es que para estar en esa situación necesitas experiencia, pero ¿qué experiencia? O qué calma, o cómo puedes desarrollar esa calma, esa templanza que tú dices que tal vez no venga de director de proyectos, ¿no? Entonces, la pregunta en concreto es, ¿cómo mezclar esta parte que menciona racional con la inteligencia emocional para poder tener calma en los proyectos de crisis? Bueno, lo primero que tienes que hacer cuando alguien está en el sótano o cuando tú estás en el sótano es así como darte un reboot. O sea, salte a caminar, o sea, respira, tratarse de tranquilizar, tratar de separar la situación que tienes con algo diferente, ¿no? Y simplemente salir a caminar puede ayudar, hacer ejercicios de respiración te puede ayudar, refresca el cerebro, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? O sea, he leído que le llaman al término de que la amígdala secuestra al cerebro, ¿no? Entonces, cuando la parte de la amígdala está procesando todo y no deja llegar nada a la parte frontal del córtex, no puedes tener la parte de pensamiento crítico, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, cuando tomas una respiración o un break definitivamente, te debe de poder ayudar a volver a subir al primer piso de la casa, ¿no? Entonces, y normalmente hay veces que dices, bueno, no me puedo concentrar en cualquier otro tipo de trabajo que estás haciendo y te tomas un break, ¿no? O sea, te vas a tomar un café o sales a que te dé el aire. Momento de continuar, o sea, es el momento de tener... Exacto, sí. O sea, y son situaciones que sí, o sea, y a mí me ha pasado, ¿no? O sea, está en situaciones en que dices, ¿sabes qué? Me voy a salir a dar una vuelta. Oye, pero ¿por qué? Que todo esto es una emergencia, sí, pero o sea,
si me quedo aquí, también me voy a contaminar de lo que está pasando, ¿no? Entonces tengo que salirme de ese ambiente de alguna manera para poder ver la situación de otra manera, ¿no? Entonces, Perdón, te manda saludos en nuestra comunidad Gerardo Sierra, te manda también saludos Irán Eduardo, ¿sí? Por favor, comentarle, si tienen alguna pregunta que quieran hacerle a Conrado, algún comentario, alguna experiencia que quieran compartir sobre un proyecto de los que estamos comentando, por favor, con toda confianza. Y bueno, pues vamos a seguir platicando con Conrado. Perdón, Conrado. Sí, gracias a Gerardo y a Irán. Saludos también. Sí, bueno, mira, una de las situaciones que enfrenté, yo estaba a cargo de la implementación de una aplicación de facturación para América Latina, que en total eran 48 países y 2 territorios contando las islas del Caribe. Entonces ya habíamos decidido que lo íbamos a hacer por etapas y la primera etapa incluía los países de Centroamérica y Chile y Ecuador. Esa era nuestro primer gran etapa y digamos también como experimental porque habíamos pensado cómo hacer cosas y queríamos ver si la teoría funcionaba en la práctica, ¿no? Entonces, en la parte de Centroamérica, digamos que fue más fácil porque en la forma que Centroamérica estaba funcionando, en Costa Rica se centralizaba toda la operación de facturación. Entonces, Costa Rica cubría todos los países de Centroamérica, ¿no? Y ya tenía ahí un equipo con experiencia para hacerlo, entonces eso nos redujo tiempo en el calendario porque no tuvimos que ir a 5 países a entrenar, no tuvimos que hacer limpieza de datos en 5 países, sino que ya estaba todo consolidado en Centroamérica, ¿no? Y normalmente salíamos con un país por mes y con Centroamérica pues salimos con 6 países en un solo mes, ¿no? Entonces eso fue así como que nuestro primer quick win que le pudimos presentar a la regional, ¿no? Y después, bueno, terminamos ahí y nuestro proceso normal era un mes antes de entrar en vivo, hacíamos una semana para toda la parte de limpieza de datos, 2 semanas de entrenamiento y, no, perdón, en las 2 primeras semanas era el entrenamiento y la limpieza de datos y luego 2 semanas de break para irnos al siguiente país para empezar a preparar. Y después regresábamos al país para entrar en vivo, estábamos una semana y regresábamos al fin de mes para ya verificar que todo funcionara. Entonces, empezamos todo bien en Chile, teníamos un equipo que hacía el entrenamiento, otro equipo que hacía la limpieza de datos. Todo terminó muy bien y eran equipos multifuncionales porque estaba gente de tecnología y gente de la función del negocio de contabilidad y de facturación, cobranza. Nos fuimos a Ecuador y el primer día de Ecuador, como a las 10 de la mañana me habla el gerente de país de Chile y yo dije, bueno, pues, ¿qué pasa, no? Y me dice, y lo primero que me dice es, no vamos a salir en vivo en la fecha planeada. Y dije, ok, a ver, dime más, ¿no? Y le digo, ¿y por qué? Y me dice, acaba de renunciar todo el equipo de facturación. Entonces, en 2 semanas no voy a poder reemplazarlos, reentrenarlos. Entonces, desde ahorita te digo que no salimos. Yo dije, ok, o sea, no lo esperábamos, ¿no? Bueno, no me lo esperaba yo. Mi equipo seguía trabajando en sus funciones y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Le digo, déjame hablar con el equipo para ver qué hacemos, dame de aquí a fin de día, y encontramos una solución y yo le dije, por el momento nada más mantengámoslo en privado, no lo comentemos con nadie más fuera de aquí para que no se vayan a hacer también rumores, ¿no? Y que nos impacte básicamente pues en la primera etapa del proyecto, ¿no? Entonces, a la hora yo dejé que mi equipo continuara cuando ya nos reunimos para comer, les dije, bueno, pues
van a seguir trabajando de aquí al fin del día, pero quiero que aparte empiecen a pensar cómo podemos hacer que Chile salga en vivo en la fecha planeada. Y la situación es la siguiente: todo el equipo que entrenamos las semanas anteriores renunció. Entonces no hay manera de que salgamos en vivo, ¿no? Entonces todo el mundo también empezó ahí a alarmarse, ¿no? O sea, oye, no, pero ¿qué? ¿Dejamos Ecuador? No, o sea, ahorita no discutamos nada, ya les sembré la semilla, la mala semilla. Sigan trabajando y a las 7 de la noche nos reunimos y vemos qué hacemos, ¿no? Pues ahí estuvimos trabajando, no como si nada, pero pues sí, también sin alarmar a Ecuador, ¿no? Porque si no, también ahí tienes dos problemas, ¿no? O sea que metes más gente al sótano, ¿no? Y al final del día ya nos reunimos antes de ir a cenar y dice, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué ideas se ocurren, ¿no? Y ahí son ideas que nadie va a juzgar si son válidas o inválidas, ¿no? O sea, tienes que, ahora sí que hacerle un dump al cerebro para ver qué es lo que sucede. Y bueno, estuvimos platicando y bueno, unos salieron, bueno, ¿sabes qué? Nos podemos dividir, la mitad del equipo continúa con Ecuador y la otra mitad nos vamos a hacer la operación en lo que Chile contrata y reentrena a la gente, o posponemos Chile un mes y lo hacemos en paralelo con Ecuador para que también le demos más tiempo a Chile de poder encontrar más gente y si no, pues vemos cómo lo apoyamos. ¿Es por la causa de que hayan renunciado estas O sea, personas? fue algo, o sea, de por sí el proyecto tenía mala fama. ¿Ah? A mí me decían el verdugo porque supuestamente llegábamos a cortar cabezas de gente que obviamente, o sea, si estás cambiando a una aplicación que era local por una aplicación que es centralizada, pues ya no necesitas tanta gente, ¿no? Entonces, parte del proyecto era, pues sí, eliminar o reorganizar departamentos, ¿no? Entonces, yo era el mensajero y yo era el malo de la película, ¿no? Claro, Eh, y luego por ahí otra idea que salió fue, oye, ¿y si le preguntamos a Costa Rica si nos pueden ayudar? Y pues dices, bueno, pues, o sea, suena, o sea, si ya están haciendo 5 países, podrán hacer 6. O sea, ya la gente está entrenada, es una aplicación centralizada, le damos acceso a la instancia, habría nada más que darles cierta información de lo que es diferente con Costa Rica y con Centroamérica. Bueno, pues vamos a ver, pero, o sea, empezamos a analizar cuáles eran las opciones más viables y bueno, las primeras dos de dividir el equipo o de salir en paralelo era una carga de trabajo extra, ¿no? O sea, que el equipo no iba a funcionar como debería de funcionar. Y pues la opción más viable era hablar con Costa Rica, ¿no? Entonces, terminando la reunión, hablamos con la gente de Costa Rica que estaba a cargo de la operación de facturación y dijo, pues, o sea, lo que yo necesitaría saber es tener una conferencia con Chile, ver volúmenes, ver qué diferencias hay con lo que hacemos y decirle que, bueno, que sí los apoyamos, pero que la prioridad para mí es Centroamérica y el cierre de Chile a lo mejor se pospone 1 o 2 días, pero, o sea, si están de acuerdo con ello. Entonces dijimos, bueno, pues, o sea, tengamos la reunión con Chile al día siguiente y también, bueno, pues habla con tu country manager, ¿no? Porque no nos lo queremos saltar, ¿no? Entonces, ya cuando concluimos que esa era una solución viable, yo le hablé a mi jefe, que era el CIO de la región, y al CFO de la región, y le dije, mira, pasó esto, no quise llamar antes hasta que no tuviéramos ya una definición mejor de la situación y tener alternativas, ¿no? Una pregunta de la comunidad. Nos Uh pregunta -huh. Víctor Alcalá, cuando estás en el sótano, ¿es importante las habilidades blandas?
Sí, definitivamente, ¿no? O sea, tienes que comunicar, obviamente la parte de inteligencia artificial, eh, Emocional. emocional, ¿cómo se llama esto? Sí, tienes que tener empatía con el equipo, ¿no? O sea, sí decirles que están más las cosas, pero que bueno, o sea, no nos vamos a quedar atorados ahí, ¿no? Sí, definitivamente hay que tener ahí la parte de comunicación, la parte de empatía, este, el liderazgo, obviamente, ¿no? Importantísimo tener, que haya una figura, ¿no? Porque como decía, si tienes 10 gallinas sin cabeza corriendo, incluyendo al project manager, pues no se van a resolver las cosas, ¿no? Entonces, siempre debe haber una persona, y te digo, puede ser el project manager o puede ser cualquier otra persona del equipo, ¿no? Que Se meta lleva, a la cordura a todos. quién se lleva al equipo al hombro, ¿no? ¿En dónde se queda esa carga? ¿Me repites la pregunta? No, comentarte nada más lo que tú comentas de, de que tiene que haber una figura, una persona, es una persona que se lleve el equipo al hombro, que se lleve, en algún lado tiene que, por Sí. física, en donde tiene que aterrizar, ¿no? Sí, sí, no, definitivo, porque sí, igualmente puede ser alguien que esté fuera del equipo, ¿no? O sea, si no hay cordura en el equipo, alguien de afuera puede venir y decirles, tranquilos, o sea, no es el fin del mundo, tenemos que hacer algo y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, sí, adelante. Te quería compartir. eh, han sido situaciones estos últimos meses atípicas, han sido pues, difíciles, como tú lo comentas, ¿no? En todo el mundo. Y bueno, desde, por ejemplo, desde mi equipo conmigo, fíjate que pues hemos tenido oportunidad de que algunas veces alguien figura con esa carga y también hay veces que otra persona se lleva esa carga, ¿no? O sea que hay que equilibrar. No, o sea, porque cuando cae todo sobre una misma persona, pues tal vez lo desgastas, ¿no? Y Sí, no, pues no dejas, o sea, el equipo tiene que crecer, ¿no? O sea, y una forma, creo, de crecer es, de madurar, es tener ciertas responsabilidades y cierta carga, ¿no? Y a veces, tal vez no siempre, ¿no? Pero a veces el project manager, pues, ok, bueno, yo estoy confiado que hoy puedo hacer otras cosas porque mi equipo lo va a hacer, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Que no sí, todo... es desarrollar a la gente, ¿no? Y definitivamente si hay veces que tú sientes que tienes la carga, también empezar a delegarla, ¿no? O Exacto. sea, dime tú qué harías o tú estás asignado a resolver el problema, ¿no? O sea, no lo vas a dejar al 100%, pero sí darle esa oportunidad, como decía mi jefe, parte de tu desarrollo profesional, o sea, enfrentar esas situaciones, ¿no? O sea, si no las vives, si nada más te las platican o las ves en el libro, no vas a poder actuar, ¿no? Entonces, sí. Fíjate que, por ejemplo, eso que comentas es muy interesante. Eh, ¿Cómo, por ejemplo, en esta práctica que tú tuviste oportunidad de desarrollar, la práctica de OPM, o sea, en esta práctica digo, tú conoces perfectamente, que está basada en ejecución, eh, cómo poder articular pues estas prácticas de OPM en estos proyectos con crisis? ¿Hay forma, hay alguna recomendación que tú nos puedas dar? ¿Nos quieres platicar un poquito de este estándar de OPM? Sí, bueno, básicamente, de alguna manera con OPM podrías incluir todo lo que es la parte de riesgos empresariales o corporativos, ¿no? Porque en realidad estás haciendo ahí la unión de la estrategia corporativa con el portafolio, ¿no? Entonces tú sabes que va a haber ciclos en el mercado dependiendo de si estás en una, en una industria de retail, por ejemplo, de minorista, sabes que en diciembre pues tus ventas se van para arriba y hay otras épocas del año que no funcionan así, ¿no? O si hay un impacto, no sé, geopolítico, ¿no? O sea, ¿qué pasa si
Por ejemplo, pasa algo en Arabia Saudita y todo el petróleo del mundo está perdido, ¿qué es lo que va a pasar? Impactarte, ¿no? Y son cosas que, digamos, ahí es donde casas la estrategia con el portafolio y tienes el poder de identificar un poco más las causas que te pueden impactar en el proyecto, ¿no? O en los programas, o simplemente en el portafolio, ¿no? Ahora, con OPM, como en la parte de project management, o sea, tú vas a poder tener la visión de lo que está pasando, ¿no? Tú vas a saber, o sea, en realidad aquí ya no va a haber proyectos importantes o no importantes, o sea, todos son importantes, todos van a ser estratégicos porque se emana de la estrategia, ¿no? Pero tú vas a saber qué es lo que va a pasar en 3 años, ¿no? Que ahora que lo mencionas, o sea, yo estaba involucrado en la parte, cada año en DHL se hacía una reunión donde venía el CEO de DHL Express, que estaba en Alemania, y traía a los representantes, a los CEOs de cada región. Entonces, era un grupo más o menos como de, no sé, 150 personas de toda la región de las Américas que participábamos en ese evento. Entonces, los primeros 3 días era la estrategia global. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer como entidad corporativa? Ajá. Y había proyectos que recaían en todas las regiones y había proyectos que recaían en una región porque había más recursos o era la región que tenía más necesidad de hacerlo, pero ya sabías qué era lo que estaba pasando en otros lados, ¿no? Y, por ejemplo, si había un proyecto que se iba a hacer en Europa y sabías que el año siguiente se iba a hacer en Américas, pues empezar a contactar al de Europa para que te pasara todas las lecciones aprendidas para que no te tropezaras con la misma piedra cuando empezaras, ¿no? Entonces eso ayudaba también a la interacción. Y bueno, después teníamos 3 días después que yo me reunía con cada una de las funciones de ventas, de mercadotecnia, de operaciones, de finanzas, para ya empezar a definir el portafolio, ¿no? O sea, ya sabemos cuáles son lo que se quiere alcanzar con la estrategia para este año, y esto es lo que tenemos que completar, ¿no? Entonces, y digo la estrategia de este año, pero es como un segmento de la estrategia, ¿no? Porque la estrategia normalmente en DHL era por 5 años. Entonces, cada fin de año se hacía un checkpoint y se decía, bueno, ¿qué fue lo que se logró que teníamos planeado y qué fue lo que no se logró? Entonces, para eso actualizarlo para el siguiente año para ver las modificaciones que tenían que hacer, ¿no? Entonces, no eran cambios a la ligera, sino si no haya funcionado algo en el año anterior, bueno, modificarlo para hacerlo al año siguiente, ¿no? Entonces, algo que te quería comentar de cómo casas y cómo tienes cuando estás en un ambiente OPM. En mi caso, yo sabía que mi programa iba a durar 5 años. Entonces, yo ya sabía que después de 5 años, ya mi función o encontraba otro programa o me buscaba otro trabajo, porque seguramente ya no iba a tener la función en ese momento, ¿no? Entonces, por suerte para la organización, en lugar de que fueran 5 años, terminamos el programa en 4 años y medio. Entonces, parte de eso fue también, bueno, dices, bueno, me quedan 6 meses, ¿ahora qué hago, no? Entonces, había otros proyectos que no me esperé hasta que terminara el programa, ¿no? Sino que en medio del programa empecé a ver con mis contactos en Alemania o en Praga o en Malasia, qué van a hacer, qué está relacionado con la parte de finanzas o operaciones, qué es lo que estoy haciendo. Y bueno, finalmente no sé, había un proyecto, pero finalmente no me lo asignaron a mí y yo salí de la organización, ¿no? Pero yo sabía ya que terminando ese programa ya, digamos que mi función terminaba, ¿no? De una u otra manera. Que tocando ese punto,
de los proyectos, programas globales. Corrígeme si me equivoco, en algún punto de tu trayectoria te especializaste en esta parte de influencias culturales, Sí. de entender proyectos con distintas culturas, ¿no? Te metiste mucha profundidad en ese tema, recuerdo muy bien. Y tocas mucho el tema de programas globales. Con esta especialización que tú tienes de diferentes culturas, ¿cuál es tu comentario sobre la diferencia entre un programa global y un programa que no es global? Un esfuerzo, un proyecto que no es global. Bueno, si es un programa global, obviamente tiene muchos puntos de interacción, ¿no? Entonces, tienes que ver cómo se va a relacionar y cómo va a afectar cualquier impacto en la parte que tú vas a ver, si tienes un impacto, cómo va a impactar al programa global, ¿no? Entonces, ahí igual, mucha comunicación, mucho escalamiento en caso de que haya algún tipo de problema para que normalmente en estas situaciones se tienen que tomar decisiones inmediatas y a veces no con toda la información que se tiene disponible, ¿no? Entonces tienes que identificar qué es lo que puedes hacer y evitar un problema mayor, ¿no? Mucha comunicación. Como te decía, en mi caso fue un programa regional que impactaba a la región de las Américas, pero finalmente también impactaba a la parte global, ¿no? Porque en este caso Américas fue la primera región que implementaba y se había decidido que íbamos a utilizar un sistema que había sido creado en Asia-Pacífico para la región y después, en base a las lecciones aprendidas, se iba a hacer en otras regiones, ¿no? Entonces, fue mucho, digamos, nosotros fuimos el laboratorio para la parte global, ¿no? Pero finalmente, bueno, o sea, te digo, uno de las cosas también que quería mencionar con el tema de que hablábamos de que la gente renunció en Chile, finalmente Costa Rica nos ayudó y yo siempre he dicho que en tiempos de caos siempre hay oportunidades, ¿no? Entonces, esa situación caótica que que enfrentamos en Chile, nos ayudó a identificar una oportunidad en Costa Rica. Empezamos a ver, a plantear un caso de negocio, es decir, bueno, si cortamos todo el entrenamiento, todos los gastos de viaje, todo el tema de pagar un ambiente de pruebas, ¿cuánto dinero ahorraríamos en el resto del proyecto? Entonces, la cantidad al final que salió fueron más o menos como 10 millones de dólares en 4 años. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer con 10 millones de dólares? Entonces empezamos a hablar de nuevo con la gente de Costa Rica y le dijimos, bueno, o sea, vamos a hacer una pregunta hipotética. ¿Podrías hacer la operación de facturación de toda la región? Y te dice, bueno, pues si me das los recursos, pues sí, ¿no? Entonces, pero, o sea, ¿qué más necesitas? Porque vas a tener que cubrir Brasil, que no habla español, y vas a tener que tratar con la gente de Malasia, que no habla español. Entonces dice, bueno, pues entonces tendría que contratar gente que hablara portugués o meter a gente que tome clases de portugués y actualizar a la gente para que hable inglés para que se pueda comunicar con Malasia, ¿no? Entonces, trabajamos en ese plan de negocio, lo presentamos a la regional y le dijimos, bueno, nos podemos ahorrar 10 millones de dólares y si invertimos 4 millones de dólares en Costa Rica, podemos crecer el centro de facturación ahí y nos ahorramos 6 millones de dólares. Entonces, finalmente, pues cuando les pones signo de pesos a los ejecutivos, pues dicen, pues, ¿qué más? ¿Dónde firmo, no?
Claro. Entonces, esas son situaciones, ¿no? O sea, ahorita en realidad estamos en el sótano y no vemos cuáles son las oportunidades, ¿no? Y muchas veces nos cerramos a lo que vemos, pero no vemos cuál es el futuro, ¿no? Perfecto. Y tocando este punto del sótano, tenemos una pregunta. Te la voy a leer. Dice, hola Conrado, en este tipo de situaciones, cambios en el tiempo, ¿cuál consideras que es la mejor manera de comunicar el impacto y la respuesta a este riesgo cuando tu calendario se ve tan afectado? Bueno, mira, yo de alguna manera ya no sigo las reglas de a tiempo, en presupuesto y con recursos. Básicamente porque para mí eso es como estar en una burbuja, ¿no? O sea, como que es estar en un ambiente estático. Cuando metes el factor de estrategia, la estrategia va a cambiar y si la estrategia cambia va a impactar tu, am, tu proyecto, ¿no? O tu programa. Entonces, muchas veces ese cambio de calendario o cambio en el tiempo o cambio en el presupuesto se negocia con la gente que hace la estrategia, ¿no? Y la gente que hace la estrategia me dice, ¿sabes qué? Que tenemos que hacer Brasil en lugar de Argentina el próximo mes y por X o Y razón, o sea, lo hacemos, ¿no? O sea, pero yo te digo, bueno, mira, el impacto que vamos a tener es que vamos a retrasar 2 países por meter a Brasil. Ajá. Y entonces, si metemos Brasil, a lo mejor el tema de ingresos es mejor que los 2 países que teníamos considerado, pero nos va a retrasar en él. O sea, tienes ahí como que el trade-off de cosas, ¿no? O sea, lo hago, pero esos son los impactos. ¿Qué es lo que quieres hacer, no? Y ahí es también donde como project manager tienes que saber, tienes que tener muy en cuenta el tema del negocio, ¿no? Y para mí estar en esas reuniones estratégicas entendía mucho de los temas, ¿no? O sea, ¿qué pasa si se reduce el tiempo de cobranza en 2 días? Pues hay más flujo de efectivo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en mi programa para ver si se puede mejorar el flujo de efectivo? Entonces, son cosas que no estaban incluidas en, digamos, en el alcance del proyecto o del programa, pero finalmente si tienes el entendimiento de lo que es el negocio, puedes identificar otras cosas, ¿no? Y que es algo fundamental o más bien, es un excelente ejemplo para poner en práctica program management, ¿no? Que al final del día, pues es eficientar, ¿sí? Esta parte, como comentan personas en nuestra comunidad que están tomando el curso de program manager, eso sí es eficientar los beneficios, que al final del día, pues se trata de eso, ¿no? De entregar beneficios y no tanto seguir las líneas presupuestales o tal vez los planes marcados, ¿no? Eh, Hay otra pregunta de la comunidad. Dice, hola Conrado, es Guillermo Morales. Hola Conrado, buenas tardes. ¿Cuál fue el motivo real de la renuncia del equipo de facturación? Esto para poder pensar en un buen plan para este tipo de riesgos. Bueno, la respuesta es confidencial. O sea, hubo situaciones que el nuevo sistema de facturación iba a sacar a la luz y había gente que no estaba haciendo cosas muy éticas y cuando vieron que eso podía salir a la luz, prefirieron retirarse. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y bueno, Conrado, nos preguntan también sobre OPM, ¿no? Pregunta, Organizational Project Management. No sé si nos quieras platicar un poquito sobre las diferencias de lo que es PMP, PGMP, PFMP con OPM. Puede haber dudas, ¿no? Porque en proyectos, programas, portafolios, y también PMI tiene estándares de proyectos, programas, portafolios. Entonces, no sé si les quieras compartir a la comunidad las diferencias, tú que pues escribiste el estándar. Bueno, yo creo que son como peras y manzanas, ¿no? Porque, o sea, la parte de project, de program y de portfolio management son
funciones que ejecutas dentro de la organización, ¿no? La parte de OPM es el poder integrar la organización, poder establecer, poder utilizar los proyectos y los programas como medios de cambio que te van a permitir alcanzar las metas estratégicas. Entonces, OPM utiliza el portfolio, el project y el program management como herramientas para poder alcanzar esos objetivos estratégicos, ¿no? Entonces son me fue la palabra en español, pues son los enablers para poder hacer el alcance de las metas, ¿no? Entonces, te digo, o sea, y de alguna manera también yo creo que le da una visión diferente al portafolio de proyectos, porque de alguna manera cuando decimos portafolio de proyectos, pensamos que lo único que hay en el portafolio son proyectos. Ajá. Pero, o sea, hay iniciativas que no son proyectos, ¿no? O sea, en tu portafolio puedes tener también, igual lo puedes alinear con el alcance de tu estrategia a 5 años y vas a tener tu log de iniciativas o de proyectos o de programas que en el año 1 no tienes toda la información para decir, sí, lo vamos a hacer en el año 2 o en el año 3, ¿no? O sea, dices, pues si resulta los elementos del portafolio del año 1 nos puede dar las bases para echar a andar esta iniciativa, ¿no? Para darle más forma. Entonces, en tu portafolio tienes, sí, elementos que son los que están en ejecución, pero yo creo que lo más importante son los elementos que no están en ejecución, ¿no? Que están ahí listos para poder ser seleccionados y en muchas veces puedes decir, ¿sabes qué? Esta iniciativa la vamos a tener en el año 4. Pero si tu mercado cambia o si tu industria cambia, entonces, ¿sabes qué? Del año 4 se va al año 2 y tenemos que meterle toda la carne al asador ahí para poderla sacar, ¿no? Entonces, eso yo creo que te da una diferente visión a la parte del portafolio y, como te decía, ¿no? O sea, no bloquearte a que son solamente proyectos los que están en el portafolio, ¿no? Sino es un ámbito mayor a lo que está. Y obviamente, bueno, o sea, programas definitivamente producen beneficios y el cúmulo de esos beneficios contribuyen a las metas estratégicas, ¿no? Entonces, que ya cuando haces el chequeo, tanto del portafolio como con la estrategia, ves, ok, si lo que se logró el portafolio en esta primera mitad del año corresponde con las expectativas de la estrategia, ¿no? Ok, y fíjate, sobre este punto, a mí me salió una duda que seguramente, bueno, sería muy interesante el comentario. ¿Qué tal la conexión? Hablaste de un rol bien interesante, que es la parte de decision maker, la parte de poder decir qué componente, qué proyecto, en qué momento, ¿sí? Como platico yo de repente en la comunidad, en dónde se entrega el mayor valor, ¿no? A los dólares que estás invirtiendo, ¿no? ¿En qué momento? Eh, ¿Qué conexión tiene un rol, desde tu experiencia, desde lo que te ha tocado ver, de un program manager con este rol? Porque tal vez está más cargado de esta parte de decision maker para un portfolio manager, pero de alguna forma, como tú lo comentas, pues el program manager tiene que tener algo embebido en su rol, debe de estar de alguna forma conectado con esta responsabilidad. ¿Qué tanto, desde tu experiencia en los programas que te ha tocado, consideras que un program manager debe estar conectado con este proceso de decisión? Bueno, yo creo que en la experiencia que tuve y puede ser diferente en otras empresas, ¿no? Pero con DHL yo tenía el poder de decisión para hacer cambios en el programa, ¿no? Pero mi decisión era basada en el conocimiento de lo que la estrategia quería. Entonces, antes de hacer, o sea, yo tenía la decisión, pero siempre, si iba a involucrar un elemento de la parte del negocio, o sea, hablaba con el CFO, por ejemplo. O sea, queremos hacer esto o estamos viendo que en tal país
está sucediendo esto que no es parte de lo que teníamos contemplado, entonces tenemos que hacer estos cambios. Y al principio como que te dan ellos quieren tomar la decisión porque finalmente tú ya les das todos los elementos para que ellos tomen la decisión, ¿no? Conforme van viendo que ya tú les estás dando la confianza de proveerles la información y todo, ya lo que antes era sacarle una cita y plantearle y ya después se puede convertir en una plática de pasillo y decirle, ¿sabes qué? Estamos haciendo esto es lo que está pasando y ya te preguntan, ¿eso es lo mejor que podemos hacer? Sí, ok, adelante. Entonces, llegas ya tú como un consejero, ¿no? Como un advisor. Ya, tú ya sabes cuáles son las decisiones que se tienen que tomar y ya las comunicas y confirmas, ¿no? O sea, puede ser que haya situaciones que a lo mejor no conoces, ¿no? Que no tienes esa información y te pueden decir, ¿sabes qué? Que en un mes va a pasar esto, entonces manténlo como está, ¿no? Y que, Pero sí, o sea, ya en ese rol ya debes de tener también tú una manera de tener que hacer las decisiones. de acuerdo, perfecto. Muy bien, hay otra pregunta de Karen. Nos pregunta sobre cómo diferenciar una iniciativa de un proyecto, si hay algún formato, algo que con algún criterio. Bueno, ella pregunta por un formato, pero el contexto del comentario es la diferenciación entre muchas organizaciones en su proceso etiquetan iniciativas a proyectos ya en ejecución. ¿Cómo te ha tocado a ti diferenciarlo o etiquetar cuándo ya es proyecto, cuándo es iniciativa? Bueno, inicialmente las iniciativas son, como te digo, no tienes toda la información a la mano o hay mucha dependencia de otros elementos que se tienen que ejecutar antes de. Entonces, ahí ese es como un trabajo continuo, ¿no? O sea, vas a empezar a trabajar esa iniciativa. Cuando ya tienes algo que es bien sólido, una, una parte la manejas como proyecto, ¿no? Y esto se alinea de alguna manera. eh, las estrategias normalmente tienen, si lo quieres ver así como un edificio tipo Partenón, que tienes columnas, cada columna es un tema, cada columna es un elemento de esa estrategia, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes tener un tema de satisfacción al cliente. Ajá. Puedes tener un tema de eh, profitability, por ejemplo, o satisfacción de empleados, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, si tú me dices, bueno, esos son los 4 pilares de la estrategia, entonces dices, bueno, pues para hacer satisfacción al cliente, ¿qué tengo que hacer? Pues entrega a tiempo, facturas correctas, empiezas a desglosar, ¿no? O si ya hay elementos que están puestos, dices, bueno, pues entregas a tiempo. Pues sabes que eso depende de que el pedido que hicimos de aviones nos entreguen los aviones a tiempo. Entonces, eso no lo puedo alcanzar en el año 1, pero sé que para el año 3 lo voy a hacer y entonces tengo que ver también cuál es toda la planeación que tengo que ver para cuando lleguen los aviones, qué se va a hacer, cómo se van a distribuir, bla, bla, bla. Entonces, digamos que esa sería una iniciativa, ¿no? O sea, no tienes toda la información, pero la vas a ir trabajando conforme avanzas dentro de esos periodos en el periodo estratégico, ¿no? Perfecto. Otra pregunta de Diego. Nos habla sobre lo que comentabas del proceso de toma de decisión del involucramiento. Sobre el hacer un árbol de decisiones, ¿sí? Y pues, involucrar al comité ejecutivo en esas decisiones, sobre esos puntos y se incluirían en el proceso, ¿no? Sí, mira, hay la herramienta que desees para hacer la toma de decisiones es muy personal, ¿no? O sea, puede ser el, el diagrama del pescado o ahora he estado viendo que hay un cuadrante que dice que está en la parte de arriba todo lo que sé y lo que tengo que hacer, lo que sé pero no tengo con qué hacer y el último cuadrante es lo que no sé y no sé qué hacer.
Entonces, ahí es donde puedes también hacer tus decisiones, ¿no? Entonces, lo que yo he visto es, a un ejecutivo no le vas a llegarle con un diagrama del pescado a decirle, mira, aquí o sea, la decisión ya la tomaste, ya la analizaste y llegas y decir, si hacemos esto, esto es lo que va a pasar. Si no hacemos esto, esto es lo que va a pasar. ¿Qué quieres hacer? Ajá. O sea, finalmente, la metodología y los marcos de referencias los dejamos. Eso es algo que a los ejecutivos no les interesa. O sea, acá en DHL teníamos, por parte de corporativa, teníamos que usar Prince 2, y en Américas utilizábamos PMP por PMI, porque era lo que todo el mundo sabía. Y el CEO de la región decía, mira, a mí no me digas que es Prince o que es PMI, a mí dime que logramos los resultados y como tú lo hagas, me importa un bledo, ¿no? O sea, si tú le presentas los resultados de la forma que quiere de proyectos a corporativo y ellos me dicen que está bien, sigue haciéndolo así. Ajá. Entonces, que ahí fue que hicimos una combinación, ¿no? O sea, yo era como el traductor de lo que hacíamos en Américas con PMI y lo ponía en formato de Prince 2 y usaba el lenguaje de Prince 2 cuando hacía mis presentaciones y párale de contar, ¿no? O sea, al final en Alemania no sabían que ni siquiera estábamos usando Prince 2 en los proyectos, ¿no? Pero Nunca. fue No, transparente. pues se nos acabó el tiempo, Conrado. La verdad es que vuela el tiempo en estas charlas. Tenemos unos pocos minutos. ¿Algún mensaje final, Conrado, que quieras compartir en la comunidad? Sobre todo, pues, en esta situación tan especial de confinamiento, pues, de que la gente está en sus casas con más trabajo, con más estrés, con esta parte de la crisis que estamos viviendo, sobre lo que tú comentas, ¿no? De cómo tener calma, de ubicarnos si estamos en el sótano, si no lo estamos. ¿Algún comentario que quieras hacerle a la comunidad para cerrar? Sí, bueno, o sea, como decía, ¿no? Siempre hay en un tiempo de caos siempre hay oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una muy buena oportunidad para reinventarse, ¿no? O sea, ¿quién iba a decir hace 6 meses que poder trabajar desde la casa iba a ser una realidad? Sí. Entonces, o sea, ¿cuánta gente no ha dicho, ay, es que me choca subirme al carro o al transporte público, pierdo 3 horas en ir al trabajo? Bueno, ahora estás en la casa y ¿qué pasa, no? O sea, todo lo que antes no tenías, ahora lo tienes, ¿no? Entonces ahora hay que darle valor a eso que tienes y no lamentarse por lo que no tienes, ¿no? O sea, lo que tienes ahora es lo que tienes, ¿no? O sea, no veas, hay que ver para el frente, no ver para atrás. Entonces, eh, estamos innovando, ¿no? ¿Alguien quiere innovar? Estamos innovando, o sea, estamos haciendo cosas que no se habían hecho antes, ¿no? No estamos creando un nuevo gadget o una nueva aplicación, pero, o sea, estamos demostrando que el trabajo desde la casa es posible y que, o sea, empresas que están funcionando porque la gente está trabajando desde la casa, ¿no? Entonces, sí es, o sea, ver siempre el lado amable, ¿no? O sea, no contar lo que perdemos, sino lo que adquirimos, que eso es, yo creo, lo más importante. Perfecto, muy bien. Pues, Conrado, a nombre de toda la comunidad de Teacher, a nombre del equipo de administración de Teacher, a título personal, te quiero agradecer profunda y enormemente tus contribuciones con Teacher Institute. Te quiero agradecer que hayas tenido este espacio con nosotros. Es para nosotros muy importante tener pues personalidades de tu envergadura que puedan compartir conocimiento, experiencias y sobre todo otro punto de vista de las prácticas, de la situación que vivimos y pues también de la gestión de los proyectos. Entonces, bueno, pues tú sabes que en Teacher Institute tienes tu casa y bueno, pues estamos muy agradecidos contigo por estar en esta oportunidad con nosotros. No, gracias a ti por la oportunidad y bueno, qué bueno que pudimos platicar y espero que a la comunidad le haya servido la experiencia. Yo estoy seguro que sí. Y bueno, por ahí si hay más preguntas, seguramente las vamos a poder contestar
por redes sociales, ¿sí? Muy bien, pues les agradezco mucho a todos, a toda la comunidad. Por favor, síganos, Teacher Coffee, todos los miércoles, 7 de la noche. La siguiente semana tenemos también un invitado muy especial, Julio Matus, expresidente de PMI Capítulo México. Viene aquí a platicar con nosotros, ¿sí? Entonces, pues, seguimos en comunicación, sigan nuestras transmisiones para seguir conectados, para seguir compartiendo conocimiento y sobre todo para hacer una mejor comunidad en temas de administración y negocios en México y Latinoamérica. Pues muchísimas gracias a todos y pues seguimos en contacto. Conrado, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego a todos. Chao, Raimundo. Listo, ya terminamos la transmisión. Gracias, Raúl. Gracias, Luz. Listo, ya cierro la transmisión de aquí.